Benchmark por Gabriel Cepeda. Los benchmarks son un programa o conjunto de programas que evalúa las prestaciones de un equipo informático, reproduciendo una carga de trabajo genérica en dicho sistema. Al proceso de comparar dos o más sistemas mediante la obtención de medidas se le denomina benchmarking. Existen algunos tipos de benchmark, como son el de instrucciones de adición, mezcla de instrucciones, núcleos y programas sintéticos. El benchmark de instrucciones de adición primeramente se plantean como cargas de trabajo. El componente más importante de la computadora pues siempre había sido el procesador. El conjunto de instrucciones en ese entonces era muy reducido y las instrucciones más frecuentes eran de adición. Se usaban las instrucciones de adición para medir el rendimiento del sistema. Con la evolución de las computadoras y de los procesadores, entonces creció el conjunto de instrucciones. Por lo tanto, no es suficiente utilizar instrucciones de adición para medir rendimiento del sistema. Se ha estudiado la frecuencia con la que se utilizan determinado tipo de instrucciones. La mezcla de instrucciones es una especificación de varios tipos de instrucciones con su frecuencia de uso. Con el tiempo, para cada tipo de instrucción podemos calcular el tiempo medio para una mezcla de instrucciones dada y comparar distintos procesadores. La más famosa es la mezcla de Gibson. Algunas desventajas de usar las mezclas de instrucciones son: las computadoras actuales presentan tipos de instrucciones mucho más complejos. El tiempo empleado para ejecutar una instrucción es variable dependiendo de varios factores, como es el caché, modo de direccionamiento, memoria, procesador, etc. No reflejan las optimizaciones que tienen los procesadores en la ejecución de instrucciones. Proporcionan un único valor que permite realizar comparaciones. La inversa del tiempo medio de instrucciones es lo que normalmente recibe el nombre de MIPS y es lo que se utiliza generalmente para medir. La mezcla de instrucciones solamente mide la velocidad del procesador. Esto no siempre refleja el rendimiento global del sistema. Benchmark de núcleos. La introducción de sistemas de optimización de ejecución de instrucciones, como puede ser pipelining, caché de instrucciones, etc., hace que el tiempo de instrucción sea muy variable. Por lo tanto, no se puede considerar las instrucciones de forma aislada, y sí se deben de considerar conjuntos de instrucciones que formen una función de alto nivel, un servicio que proporcione un procesador. Existen listas de las funciones más frecuentes y estas se usan como cargas de trabajo. Estas reciben el nombre de funciones kernel. Muchos planteamientos ignoran el uso de entrada y salida y solamente miden el rendimiento del procesador, es decir, el kernel de procesamiento. Una operación típica de un kernel pudiera ser la inversión de una matriz. Entre sus desventajas está de que no suelen hacer uso de los dispositivos de entrada y salida y por lo tanto tampoco reflejan el rendimiento global del sistema. En cambio, en los programas sintéticos, aquí las operaciones de entrada y salida son cada vez más importantes de las cargas de trabajo reales. El planteamiento más simple es un bucle que hace llamadas al subsistema de entrada y salida. Generalmente se desarrollan en lenguajes de alto nivel para aumentar la portabilidad. Algunas ventajas de estos programas sintéticos es de que se desarrollan muy rápido, no se necesitan datos reales, tienen mucha portabilidad entre sistemas y se pueden incorporar capacidades de medida dentro del propio programa. Algunas de las desventajas es que son pequeños y no representan el uso de memoria o disco. Además, no son útiles para sistemas multiusuario, ya que los bucles crean sincronizaciones que afectan el rendimiento. Por lo tanto, si queremos comparar comportamientos de varios sistemas entre una aplicación, deberemos utilizar las funciones más representativas de esa aplicación para compararlos. Estas funciones son combinaciones de entrada y salida, acceso a red y bases de datos. La forma de utilizar los benchmark normalmente se ejecutan por una empresa o institución independientes que habitualmente es pagada por sus servicios, ya que son expertos en el tema. Son propuestos por un consorcio de empresas, es decir, son una serie de programas que todos o la mayoría de los fabricantes conoce y está de acuerdo en respetar los resultados. Algunas unidades de medida a nivel máquina se pueden usar los MIPS, millones de instrucciones por segundo, o los MFLOPS, millones de instrucciones en coma flotante por segundo. En el nivel del sistema operativo se usan medidas tales como velocidad en la ejecución de un determinado programa y número de programa o usuarios concurrentes que tal sistema operativo es capaz de soportar. En el nivel de lenguajes orientados a programas se mide el tamaño de un programa generado por un compilador, la eficiencia o velocidad de los programas generados por los mismos. A nivel de programas de aplicación se mide como diferentes programas del mismo segmento son capaces de ejecutar el mismo tipo de carga de trabajo. Generalmente se miden velocidades.
Es habitual en los benchmarks establecer un equipo informático como base de comparación, de tal manera que en vez de dar cantidades absolutas de las medidas, se dan cantidades referidas a un sistema base. Esto sirve de referencia para saber cuál es el rendimiento del equipo que estamos evaluando. Existen los benchmarks propuestos por SPEC. Este se divide en tres grupos diferentes: OSG, que es Open System Group; HPC, High Performance Group; GPC o Graphic Performance Characterization Group. Existe también el SPEC 95, que tiene 8 programas de cálculo de entornos intensivo y 10 programas de cálculo intensivo de coma flotante. Y también están los benchmarks propuestos por TPC, es decir, por un consorcio que procesa transacciones y rendimientos. Hay varios benchmarks propuestos, los que más se usan es el TPC y TPCD. Los dos tienen como entorno de referencia el siguiente: un sistema cliente que genera peticiones de base de datos usando una portada, y un sistema servidor que ejecuta el intérprete SQL y desde el mismo accede a un SGBD. Estos benchmarks son de alto nivel, proporcionan dos tipos de benchmark: peticiones sobre tiempo y número de usuarios, y precio sobre prestación.